I followed the sound. Bien, me pueden interrumpir en cualquier momento por si algún concepto, alguna noción o no he sido lo suficientemente clara, pueden encontrar confianza, interrumpirme, preguntar, lo que ustedes quieran. Y bueno, el tema que yo vengo aquí a platicar es un poco lo que hice en mi investigación en el doctorado en filosofía. Y pues vamos a platicar en qué consiste la construcción de un modelo semántico epistémico para la necesidad metafísica. Como ustedes saben, hay distintos tipos de necesidad, ¿sí? Generalmente la necesidad se suscribe a un tipo de sistema lógico. En el caso de la necesidad metafísica, esta no está suscrita a ningún tipo de sistema lógico, sino que abarca absolutamente todos los sistemas, ¿no? Es una definición, es una noción que trasciende plano, interpretación, caso, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de necesidad del cual yo voy a estar hablando, pues es esta necesidad metafísica. Y bueno, un poco la bibliografía en la que me baso para esta exposición, la pueden ver ahí. Tomo de Kaplan, tomo su modelo semántico, lo que él dice en demonstratives, para poder construir yo el modelo para pues para mostrar cómo la necesidad metafísica no es una noción que sea producto de una convención o producto de una decisión. Entonces, aquí Kaplan me va a ayudar con lo que él hace sobre semántica en este artículo. También me baso en algunas cuestiones que trata Kripke en el nombrar y la necesidad. Ahí también hay algo sobre Macfarlane en esta conferencia que dio en el 2007 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, sobre todo porque la manera en que yo traté en el doctorado el problema de la factualidad de la noción de necesidad metafísica fue a partir del fenómeno del desacuerdo. Entonces, Macfarlane trata precisamente las cuestiones de subjetividad a partir de este fenómeno y bueno, por eso se incluye aquí. En esta ocasión no nos vamos a centrar en el fenómeno del desacuerdo, sino nos vamos a centrar más en la construcción del modelo, ¿no? Y cómo el modelo muestra esto que les comentaba, que la necesidad metafísica pues no es convencional. Otro de los autores base para la construcción del modelo es Christopher Peacock. En estos textos yo tomo de Peacock su propuesta semántica epistémica acerca de las nociones modales de necesidad y de posibilidad. También hay algo de Priest, tomo como antecedente pues también el trabajo que hice en la tesis de maestría y este artículo de Edgar González Varela, en Caution and Necessity, porque pues finalmente la construcción de este modelo pues va a objetar las principales tesis que Wright va a esgrimir en contra de la necesidad metafísica. Entonces también por eso tomo aquí a Varela y obviamente tomo a Wright porque es ahora sí que el autor que yo estoy tratando de objetar con esta propuesta, ¿no? Wright lo que sostiene es de que en la noción de necesidad está involucrado un elemento de decisión a la hora de establecer el contenido de la necesidad y bueno, yo lo que pienso es que no. Y por eso toda esta bibliografía que está aquí de Wright, pues él es donde está tratando este asunto, ¿no? De cómo la modalidad finalmente es producto de las convenciones o de una política preacordada que podemos tener entre nosotros. Uh-huh. Y bueno, esa es como la bibliografía como general que se va a ir tocando a lo largo de esta exposición. Y bueno, el objetivo general va a ser mostrar mediante este modelo semántico epistémico que las oraciones modales, específicamente aquellas que nos hablan sobre necesidad metafísica, pues son factuales. Esto quiere decir que son acerca de cuestiones de hecho, no son dependientes del sujeto, sino que tienen que ver con cómo es el mundo. Uh-huh.
Y bueno, si esto se muestra, se puede dar una objeción al mecanismo de cautela sobre la modalidad propuesto por Wright. ¿Sí? Esta es como una consecuencia de este trabajo. En este caso, en esta exposición, pues nos vamos a centrar más que nada en el modelo, no tanto en las objeciones hacia la cautela, sino en el modelo, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis donde vamos a hablar un poquito de la cautela. Ok. Muy bien. Entonces, para empezar a construir nuestro modelo, necesitamos ciertos elementos bases, ciertos elementos necesarios para que el modelo pueda funcionar. El primero de ellos es esto que se llama condición de factualidad. Es como un poco irónico que Wright mismo es quien propone esta condición de factualidad, cuando él también está tratando de analizar lo que ocurre en el fenómeno del desacuerdo, y él lo que va a decir es la condición de factualidad, pues lo que hace precisamente es decirnos cuándo las oraciones van a calificar como factuales, que son acerca de cuestiones de hecho, y cuando no se cumple esta condición, pues las oraciones no van a ser factuales. Y lo que nos dice esta condición es que hay oraciones que van a calificar como factuales, sí, solo sí, es a priori que las diferencias de opinión acerca de ellas no se van a atribuir ni a vaguedad, ni tampoco se puede representar inteligiblemente en términos de una ocurrencia de una deficiencia cognitiva, dentro de las cuales Wright establece el error, la ignorancia o el prejuicio por alguna de las partes que integran el desacuerdo. En resumen, lo que quiere decir esto es que si hay un desacuerdo, las fuentes de las que surge el desacuerdo o las motivaciones que tenemos, todas estas razones que están detrás para estar en desacuerdo con alguien más, pues no deben de obedecer a esta deficiencia, a estas deficiencias cognitivas, ¿no? Ya sea un error, una ignorancia, un prejuicio o que haya vaguedad. Si no, si encontramos nosotros que existe alguna de estas deficiencias cognitivas en el desacuerdo, pues entonces la oración que está en disputa, pues va a calificar como factual. Entonces, esta es la primera condición o el primer elemento que necesitamos para ir construyendo nuestro modelo, la condición de factualidad. Tenemos que cumplir con esta condición para que podamos mostrar que la oración involucrada obedece a cuestiones factuales. Luego, el segundo elemento que necesitamos para poder ir construyendo nuestro modelo tiene que ver con un modelo de determinación de verdad. Y bueno, este modelo se va a estar suscrito a la teoría correspondentista de la verdad. Como ustedes saben, pues hay un montón de teorías de la verdad, un montón de explicaciones que nos dicen cómo es que nuestras proposiciones adquieren verdad. Este modelo que yo voy a explicar, donde voy a utilizar tanto la semántica de Kaplan como lo que va a decir Peacock, pues está dentro de la teoría correspondentista de la verdad. Sabemos las objeciones que tiene este tipo de teoría, pero pues funciona para lo que queremos mostrar. Y bueno, el modelo de determinación de verdad, pues a grandes rasgos lo que hace es explicarnos cómo una oración expresa una proposición y la proposición tiene un valor de verdad. Por ejemplo, este es el modelo de determinación de verdad simple. Tenemos una oración asertiva, que es una entidad lingüística. Luego tenemos una primer función que va de esta entidad lingüística hacia la formación de nuestra proposición. Aquí, esta primer función la vamos a entender como el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración. Una vez que hemos establecido las condiciones de verdad de la oración, ¿qué necesitamos para que la oración sea verdadera o falsa? Pues entonces tenemos formadas nuestra proposición. Por composición lógica se forma P. Luego,
tenemos una segunda función que va de la proposición a su valor de verdad. Y dentro de la teoría de la correspondencia de la verdad, pues si corresponde lo expresado en P, lo que expresa P con el mundo, entonces va a ser verdadera. Si no corresponde, pues va a ser falsa. Ahora bien, esto puede corresponder, obviamente el mundo es todo lo que es, y dentro del mundo pues tenemos también al sujeto, ¿no? Entonces corresponde ya sea con algo que tiene que ver con el sujeto o que tiene que ver con el mundo. Y esta segunda función de aquí la vamos a conocer como el cumplimiento de las condiciones de verdad de la oración. Entonces, este es como el estándar, el modelo de determinación de verdad, el esquema estándar, y a este modelo le vamos a sumar la semántica de Kaplan, que ya les mencioné, está en Demonstratives. Y el modelo ya con la semántica kaplaniana nos queda de la siguiente manera. Igual, tenemos una oración asertiva, que es una entidad lingüística, y esta, vamos a ver nuestra primer función que tiene que ver con el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración. Y a esto lo vamos a corresponder con lo que Kaplan denomina carácter de la oración, ¿sí? El carácter de la oración es la función que va de las reglas lingüísticas más el contexto de uso hacia un contenido, hacia una intención, ¿sí? Entonces, este es el paso que se da a esta función, como pueden ver, está desmenuzada un poco más, ¿no? Que en el primer cuadrito, aquí ya tenemos más específico lo que está ocurriendo, ¿no? Utilizamos las reglas lingüísticas para saber el significado de los términos ingredientes de la oración, además de que la oración está dada en un contexto de uso. Y este contexto de uso puede tener los elementos que alguien, que uno quiera, necesarios para determinar, pues, desde dónde se está profiriendo la oración. En el caso de Kaplan, él propone estos elementos base que tiene que ver con el agente, quien dice la oración, con el tiempo, a qué hora se dice, cuándo se dice, con el lugar en donde se dice y con el mundo posible. Entonces, eso es lo que vemos nosotros aquí como contexto, aquí, en esta parte. Entonces, las reglas lingüísticas más el contexto de uso nos llevan hacia un contenido. Y esa es la primera función, que consiste en establecer las condiciones de verdad de la oración. Así tenemos nosotros nuestro significado P. Sí. Hay una mano levantada. Sí. Sí, yo nada más quería, si pudiera usted dar un ejemplo de una oración metafísica que fuera factual para que podamos entender el modelo, porque sí, si pienso otras oraciones, sí lo entiendo, pero no se me ocurre ninguna idea de alguna oración metafísica. Gracias. Sí, esa la voy a dar, ya cuando haga todo el modelo, voy a aplicarlo a una oración. No sé si quiera, que nos esperemos hasta ese momento, pero por ejemplo, cuando decimos que algo se sigue necesariamente de otra cosa, ahí estamos apelando a modalidad, ¿no? Cuando decimos P, bueno, Q se sigue necesariamente de P, ahí se está apelando a un tipo de necesidad y ese es un ejemplo, de hecho ese es el ejemplo que vamos a tratar más adelante, ya con el modelo. Gracias. ¿Sí? Ay, gracias por avisarme, porque como no veo, estoy viendo mi presentación nada más. Sí, avísenme si alguien, o interrúmpanme, no pasa nada. No sé si hay algo más que quieran comentar. Sí, ok. Entonces, este modelo, bueno, pues nada más es para explicar por qué se introduce Reyes sí. había levantado la mano, es que me estoy peleando con el micrófono. Ah, ya. Sí. Sí. Hola, yo quería preguntar si en el sentido de contexto, esto estamos hablando de que la verdad solo sería, en este caso, contextualizada, ¿no? O sea, dependiendo de dónde se está hablando, podemos hablar de ciertos o tales objetos y obviamente dentro de un mundo posible que es como por así decirlo, lo generalizante. Pero
No Ajá. sé cómo, o sea, lo general, o sea, como donde estamos ahí, pues, en el sentido Sí, de que responde a una lógica, ¿cierto? para lo que sirve el contexto de uso es como que para todo el mundo, que es como el campo donde nos movemos hablando, lo que hace el contexto de uso es que te lo parcela, o sea, te vas a referir solamente dentro de esta parcela, estás hablando aquí, o sea, te delimita como el campo desde el cual estás hablando. Para eso sirve esto. Pero en ese sentido, lo que se diga ahí es una verdad, pues, parcelada, por así decirlo. La parcela es el marco de referencia a partir del cual vas a evaluar la verdad. Y, Pero, ajá. y en ese sentido, es que justo es lo que estoy tratando como de preguntar, pero no sé cómo preguntarlo. O sea, dentro de la parcela decimos lo que decimos de un objeto que está en un contexto que ya se explica, pero Uh-huh. cómo ese contexto luego entra en relación con lo que llamaríamos el mundo posible donde todos estamos insertados. Ya. Ese es como lo padre de la semántica de Kaplan, porque a la hora que él te da como los contextos, bueno, cuando te dice, puedes establecer el contexto y te dice, bueno, un elemento tiene que ser quien lo dice, la gente. Puede ser el tiempo, puede ser el lugar, pero tienes que partir de un mundo posible. Y ahí, ¿cómo sé cuál es o de dónde es o para dónde es? Generalmente el mundo posible estándar del cual se parte siempre es el actual. Ajá. Que finalmente es pues ahora sí como pues, un entramado de relaciones de todos los objetos que se tienen en el mundo en el que estamos. Sería como desde donde se parte. Ahora, lo padre de tener como parte del contexto los mundos posibles es de que tú no solamente puedes hablar de cosas que ocurran de facto en este mundo, sino que puedes hablar de otras cosas y puedes evaluarlas. Eso es como lo padre de esta semántica, ¿no? Sí, hasta ya como que ya lo voy entendiendo. Supongo que si tengo una duda te vuelvo a preguntar. Sí, claro. Entonces, este contexto otra vez es como la parcelita desde la cual vamos a evaluar vamos a jalar lo que necesitamos para que la proposición se evalúe, ¿no? Decimos, por ejemplo, si yo digo el café sabe bien, pues estoy hablando de café y de mi gusto por el café, ahí no voy a estar jalando ovejas o nubes o otra cosa, o sea, tienes que estar, obviamente dentro de la parcela, pues tiene que haber café, tiene que haber el gusto que tienes por el café, y entonces es como lo que intenta explicar este contexto, ¿no? Así como de delimitar lo que necesitas para que lo que se dice en la oración sea verdadero o sea falso. Ajá. Esa es como la intención de esta primer función, ¿no? Del establecer las condiciones de verdad. Por eso decía, tiene que ver con qué se necesita para que esto sea verdadero o sea falso. Ya que parcelamos el mundo, ya que tenemos nuestro contexto, ya que tenemos el carácter de la oración, que finalmente carácter y contenido pues son las dos funciones del significado, todo es significado. Ya que tenemos esta parcela, ahora lo que necesitamos es saber, bueno, ver si sí es cierto que se cumple lo que establecimos acá. Y entonces vamos a la segunda función, donde ya tenemos aquí la proposición armada a partir de este establecimiento de las condiciones de verdad. La proposición, vamos a tratar la proposición va a una función hacia los valores de verdad, porque finalmente es la que va a ser verdadera o falsa, y ese cumplimiento de lo que ya se estableció se va a llamar contenido en el caso de la semántica de Kaplan. Y el contenido lo que hace es, de esta parcela que tú ya estableciste acá arriba, pues vas a jalar lo necesario para saber si es verdadero o si es falso. Ajá. ¿Qué necesitas para saber si esto es verdadero o falso? En el caso del ejemplo que decíamos, el café es delicioso,
pues necesitas obviamente al sujeto que está probando el café, ¿no? O sea, si jalas el tiempo y el lugar, pues no son tan relevantes como el sujeto que prueba el café, ¿no? Entonces, esta segunda función lo que hace es jalar a partir de lo ya delimitado en el carácter, jalar los elementos necesarios para saber si se da o no se da eso que se necesitó para saber si la oración es verdadera o es falsa. Y a esta parte, bueno, esta parte que se le llama contenido en la semántica de Kaplan, pues es una función que va de la circunstancia de evaluación, otra vez haces como un conjunto todavía más chiquito, una parcela todavía más chiquita, pero donde ya relacionas tú los elementos que tienes en el contexto. El contexto nada más es como el cajón, pero ya cuando los jalas para saber si se da o no se da, ya están los elementos, ya están de alguna manera denotándote una relación entre ellos, y eso se llama circunstancia de evaluación, que finalmente es la que va de la intención hacia el mundo posible, que es donde vas a evaluar esto, y que finalmente te va a dar como resultado un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso, ¿sí? Entonces, lo que hace esta semántica, bueno, este enriquecimiento del modelo de determinación de verdad con la semántica de Kaplan, es simplemente explicar un poco de manera más exhaustiva cómo adquieren significado nuestras proposiciones y cómo adquieren su valor de verdad. Ajá. Es explicar un poco lo que hacemos nosotros, pues a la hora de juzgar. Ajá. Y bueno, lo que no tenemos que perder de vista son estas dos funciones. Una tiene que ver con el establecimiento de las condiciones de verdad y la otra tiene que ver con ver si esas condiciones que ya se establecieron se cumplen o no. Ajá. Ok. Y bueno, lo que mencionaba de que está padre, bueno, a mí me gusta este tipo de semántica por la introducción de las muchas posibilidades, ¿sí? Ya no es una semántica lineal, no es una semántica que solo funcione en un plano, sino que puede funcionar en un montón de planos. Y tú puedes tener frases como las que eran un poco problemáticas, que, no sé, Bruno Díaz enloqueció por la muerte de sus padres. Con semánticas lineales, pues no puedes, o que son nada más en un solo plano, no podrías evaluar como con exhaustividad y certeza ese tipo de proposiciones, pero con este tipo de semánticas sí, porque finalmente Bruno Díaz enloquece en un mundo posible, ¿no? Y bueno, entonces, ese es el modelo de determinación de verdad que necesitamos. Ahora vamos a hacer como un pequeño paréntesis, solamente porque esto que estamos platicando aquí sirve para objetar a la cautela de Wright. Lo único que voy a hacer es hacer este paréntesis para explicar, para nada más mencionar en qué consiste esto de la cautela de Wright y cómo está pensando él que la necesidad metafísica pues es una cuestión que involucra o una noción que se forma a partir de un elemento de decisión. ¿Mm? Y bueno, la caracterización de la cautela a grandes rasgos, aquí hay una cita de Wright, dice, supongamos que nos enfrentamos a una prueba que consiste en una formación lineal de oraciones de un lenguaje formal. ¿Sí? Estamos ahí, tenemos fórmulas y de estas fórmulas se siguen otra cosa. Uno puede retener el asentimiento de dicha prueba sin que muestre que haya un error, malentendido, etcétera, acerca de ella. El que la persona inteligiblemente no acepte tal prueba no nos dice nada acerca de un malentendido o error. Lo que hace el hombre cauteloso es que va a aceptar absolutamente todo de la prueba. Su criterio acerca de las pruebas es correcto, bueno, acepta que la prueba es correcta, que trabaja de la misma manera que de cualquiera, ¿no? Reconoce que sí es cierto, Q se sigue de esas premisas.
asiente el condicional descriptivo correspondiente en cualquier caso particular, pero el hombre cauteloso se va a negar a considerar que dicho condicional exprese una verdad esencial. En otras palabras, se va a negar a aceptar que el condicional sea necesario. Ajá. Así el hombre cauteloso acepta todo, pero disputa en que no hay nada que lo justifique afirmar que ha aprendido alguna conexión esencial entre la base, el proceso y el resultado. Aquí lo que está diciendo Wright es, no hay una necesidad en esta noción intuitiva de consecuencia lógica, ¿no? Y bueno, según Wright, nosotros podemos operar normalmente y podemos seguir en la vida sin estar modalizando. Y para él, la cautela no tiene que ser producto de ninguna deficiencia cognitiva, porque si no, como ya vimos en la condición de factualidad, pues entonces ya nos está hablando de cosas factuales. Y en ella interviene un elemento de decisión en las prácticas modalizadoras, o sea, lo que hace el hombre puede haber cautela ante la modalización porque como es producto de una decisión, pues se decide no modalizar, ¿no? Decide no, simplemente abstenerse de modalizar y pues no pasa nada, ¿no? Nos podemos entender muy bien sin necesidad de estar modalizando. Ahora bien, la cautela tampoco debe confundirse con el escepticismo porque no es ser escéptico, sino simplemente decir no tengo ninguna motivación para modalizar. Ajá. Para Wright esto es posible porque cuando modalizamos lo que estamos haciendo es seguir una política preacordada anteriormente entre los sujetos y asumimos la necesidad como algo que ya va per se en las pruebas. Ajá. Este paréntesis nada más para ver de dónde sale como la objeción a que la modalidad metafísica sea factual. Ok. Entonces, hasta ahorita llevamos dos elementos analizados. Por un lado tenemos la condición de factualidad y por otro tenemos el modelo de determinación de verdad enriquecido con la semántica de Kaplan. Llevamos dos elementos que nos van a servir para la construcción del modelo. Ahora, el tercer elemento es esto que se llama la concepción basada en principios, que es la parte que yo les comenté al inicio de Peacock. Ajá. Esto es una prueba epistemológica semántica de la necesidad metafísica. Y este es como, a mí me gusta mucho porque Peacock lo que intenta hacer es explicar cómo es que nosotros aprendemos los significados de las palabras y a partir de ahí cómo aprendemos qué es lo que aprendemos a la hora de estar aprendiendo el significado de las palabras, a partir de ahí mostrar cómo la noción de necesidad, pues, no tiene un elemento de decisión vinculado a ella. Y bueno, lo que va a hacer aquí Peacock es que va a proponer una serie de principios que lo que intentan hacer es construir las condiciones de verdad sobre la modalidad. A partir de estos principios, se muestra que el contenido de las nociones modales, específicamente el de necesidad, no depende del sujeto pensante que profiere tales nociones, sino que más bien la necesidad no es producto ni de política ni convención preacordada. De algún modo, lo que hace Peacock es integrar la metafísica de la necesidad y su epistemología. Ahorita vamos a ver un poquito más por qué. Ajá. Para él, el entendimiento de una oración cualquiera, P, consiste en establecer las condiciones o asir las condiciones de verdad de esa oración, P. Otra vez, la clave aquí es la cuestión de las condiciones de verdad. ¿Qué necesitas para que lo que expresa una oración sea verdadero? Y ver si esto se cumple o no. Entonces, esta
explicación también se da con base en las condiciones de verdad. Y según Peacock, las condiciones que se conocen implícitamente al entender la necesidad son justamente aquellas que determinan las condiciones de verdad de las oraciones modales. El entendimiento para él consiste fundamentalmente en el conocimiento tácito de reglas fundamentales de referencia para conceptos. Cuando nosotros aprendemos un concepto, lo que estamos aprendiendo es la regla fundamental de referencia con la que usamos ese concepto. Ajá. En donde la racionalidad de la aplicación del concepto, pues va a ser un factor determinante. Saber, pues ahora sí que se use bien ese concepto a la hora de estarlo usando. Ajá. Para Peacock, él tiene como estrategia establecer condiciones para que un estado de cosas sea una especificación de una posibilidad genuina, y dichas condiciones se van a conocer como lo que él va a llamar principios de posibilidad. Si alguien entiende el discurso modal, va a tener un conocimiento implícito acerca de estos principios de posibilidad. Esto es lo que le permite discriminar entre las maneras en las que el mundo puede ser y aquellas en las que no. Este conocimiento es aplicado a la hora que nosotros estamos evaluando las oraciones modales. Entonces, a partir de estos principios de posibilidad, Peacock va a explicar cómo entendemos la modalidad. Ahora lo que sigue es, voy a darles como la explicación un poco breve de cómo es que Peacock va armando todos estos principios de posibilidad. Ajá. Ya nos dijeron ahí que tiene que ver con las especificaciones. Y una especificación, bueno, esto que tiene que ver con las condiciones semánticas y principios de posibilidad, nos dice que una especificación va a ser una posibilidad genuina si solo si hay una asignación que cuenta a todos sus miembros como verdadero. Aquí el punto es como significado de nuestras palabras a partir de que se dan en ciertas, en alguna posibilidad genuina. Ajá. La relación que establecemos entre el término y lo que ese término refiere se da en una posibilidad genuina. Y estas posibilidades genuinas se van a explicar a partir de lo que se va a denominar como las asignaciones. Y lo que las asignaciones hacen es lo siguiente. Por un lado, S asigna a cada concepto atómico un valor semántico de la categoría apropiada. Así S asigna un objeto a un concepto singular, a un concepto predicativo monádico le asigna una función de objetos de valores de verdad, etcétera. Entonces, lo que hace la asignación es asignar, como valga la redundancia, asignar los valores semánticos que le corresponden a los términos que estamos utilizando. Así, el valor semántico del concepto C, de acuerdo a la asignación, pues queda con esta formulita. El valor semántico de C se da de acuerdo a S. Luego, una asignación también lo que hace es tener un dominio asociado de objetos, el cual tiene el rango de los cuantificadores bajo tal asignación. Sí, como pueden ver, Peacock sigue siendo, es como la semántica de Peacock es semántica neofregiana, ¿no? Seguimos en términos extensionales asignando los significados de las palabras. Ok. Ahora, considerando propiedades y relaciones que no son identificables a un nivel de valores semánticos fregianos, cuando tenemos propiedades y relaciones, lo que hace la asignación es que asigna a tales propiedades y relaciones a predicativos atómicos y a conceptos relacionados respectivamente. Entonces, cuando no tengamos como esta extensión de estos objetos que van adentro de las palabras, pues lo que vamos a tener es predicativos atómicos y conceptos relacionales, propiedades y relaciones.
definidas. Las asignaciones también van a especificar las extensiones de estas propiedades y relaciones, de tal modo que el valor de la propiedad del concepto, de acuerdo a la asignación, se puede leer así. El valor de la propiedad del concepto, de acuerdo a ese, así se lee. Ok, para una propiedad monádica, esto será una función de objetos a valores de verdad. Para una propiedad binaria será una función de pares ordenados de objetos a valores de verdad y así sucesivamente. Las nociones de valor semántico, valor de una propiedad y la extensión bajo una asignación van a estar relacionadas de manera intuitiva. Esto es, que el valor semántico de un concepto bajo una asignación dada es el mismo que el de la extensión del valor de la propiedad bajo tal asignación. De tal modo que para cualquier concepto en la asignación tenemos la función siguiente. Tenemos el valor semántico del concepto bajo la asignación y esto equivale a la función si, solo si, la extensión del valor de la propiedad en el concepto de acuerdo a la asignación se da de acuerdo a la asignación. Todo esto, obviamente se está dando desde el punto de vista o el aparato semántico de conceptos y valores semánticos fregianos. Obviamente, a la hora de determinar propiedades, pues esto queda un poquito todavía no tan exhaustivamente explicado, ¿no? Pero bueno, en el fondo, las asignaciones son propiedades y objetos y esto es suficientemente comprensivo para poder establecer los contenidos semánticos. Ahora bien, para Peacock, el compromiso con la verdad requiere saber si existe o no una posibilidad genuina para los conceptos de ciertos pensamientos, los cuales tienen ciertas extensiones que deben asegurarse en las circunstancias dadas. En otras palabras, ¿qué cosas deben ser satisfechas? Así, Peacock va a proponer una serie de principios de posibilidad llamados también principios constitutivos. Y el primero de ellos que tenemos es el principio de extensión modal, que concierne a conceptos al nivel de sentido, a la fregiana. Este principio extrae lo que es individual de un concepto para lo que es genuinamente posible. Si yo tengo la palabra, el término Sheldon Cooper, pues lo que me va a traer, lo que va a referir, o el sentido de Sheldon Cooper, pues va a ser va a llegar a este objeto. Los otros principios de posibilidad son acerca de objetos, propiedades y relaciones. En el caso que yo no tenga los objetos como tal, con el caso de Sheldon, o en el caso de la máxima casa de estudios. O, por ejemplo, yo tengo el término perro, y bueno, eso lo que va, el sentido de perro va a llevar hacia el concepto que incluye a todos los objetos que caen bajo la extensión del concepto perro. Otra vez, la base es la semántica fregiana. Los otros principios de posibilidad para lo que se ocupan, pues son para las propiedades y relaciones, y estos extraen las consecuencias de lo que es individual a los objetos, propiedades y relaciones. Finalmente, también Peacock va a dar un tercer principio, que es un principio de segundo orden, que se llama principio de recombinación restringida. Entonces, ahorita nada más vamos a ver en qué consisten estos principios. El primero, que es el principio de extensión modal y el más importante, lo que quiere Peacock con esto es caracterizar el modo para que la especificación genuinamente posible tenga una asignación admisible que cuente como verdaderos todos los pensamientos de dicha especificación. Recuerden que lo que estamos tratando de modelar es la necesidad, entonces pues todas, en cualquier lugar, tiene que ser verdadera la proposición.
la asignación admisible va a garantizar que algo se dé en una posibilidad. Para la caracterización de la admisibilidad, Pico va a formular este principio de extensión modal. La idea es que para cualquier concepto dado, va a haber una regla, porque ya dijimos que lo que hacemos con los conceptos o el significado de los conceptos se da en términos de reglas fundamentales de referencia. Entonces, para cualquier concepto C va a haber una regla R cuya aplicación determina el actual valor semántico de C. Partimos otra vez del mundo actual. ¿Cuál es el valor semántico de ese concepto en el mundo actual? Y ya lo tengo. La extensión actual de C está determinada por la explicación de la regla R a las extensiones actuales de otros conceptos y propiedades. El concepto C va a tener cierta extensión debido a que es el resultado de R cuando R es aplicada a las extensiones actuales de otros conceptos y propiedades. O sea, finalmente las reglas fundamentales de referencia nos dan los contenidos semánticos de los conceptos. Y lo que va a hacer el principio de extensión modal es tomar estos contenidos semánticos y fijarlos para que se conserven a través de las distintas posibilidades. Así, este principio nos dice que una asignación S solo es admisible solo si para cualquier concepto C, el valor semántico de C, de acuerdo a la asignación, es el resultado de aplicar la misma regla como es aplicada en la determinación del actual valor semántico de C. Traducción de todo esto es, lo que hacemos cuando nosotros, el significado de los términos se da con base en reglas fundamentales de referencia, y lo que hace la regla fundamental, o sea, fijamos la regla fundamental de referencia que va a ser finalmente el contenido semántico del concepto, y lo que va a ser el principio de extensión modal es garantizarnos que esa regla se siga aplicando de la misma manera sin importar que la parcela de evaluación vaya cambiando. Y así garantizamos que la proposición mantenga su significado, y como mantiene el significado, pues también va a mantener la relación que tiene con la verdad. Y entonces siempre será verdadera y entonces será necesaria. Eso es como a grandes rasgos para lo que funciona PEM, para jalar los mismos significados en distintas posibilidades. Los otros principios de posibilidad que da Peacock es el principio constitutivo plausible. Este principio nos dice que si P es una propiedad, recuerden que estos sirven para propiedades y relaciones, si P es una propiedad, la cual es la clase fundamental de un objeto X, entonces una asignación es inadmisible si toma la proposición X es P como falsa. O sea, que tal cosa no tenga la propiedad, sería falso. Este principio garantiza que la propiedad se mantenga. Si la propiedad P es de la clase fundamental de X, el principio impide que una asignación admisible haga algún pronunciamiento acerca del valor de verdad de la proposición X es P. Lo que el principio requiere es que, si de todos modos una asignación se pronuncia por el valor de verdad de la proposición X es P, este tiene que ser verdadero. A grandes rasgos, lo que hace el principio constitutivo plausible es fijar las propiedades y que las propiedades se conserven a partir de todas las posibilidades. Y el otro principio, que es el de recombinación restringida, que es un principio de segundo orden, lo que hace es que una asignación es admisible si respeta el conjunto de condiciones sobre admisibilidad dadas. Así, tanto PEM como los principios de posibilidad requieren que lo que se sostenga de acuerdo con la posibilidad genuina respete que aquello que hace que algo sea lo que es, sin importar si es concepto, propiedad o relación, pues se mantenga. La identidad de un concepto depende de las reglas que determinan su valor semántico en el mundo actual. Luego, PEM requiere que lo que se está involucrado en esa identidad se preserve de alguna manera a través de todos los mundos genuinamente posibles.
Así, estos principios, PEM y los principios de posibilidad, declaran cada uno las condiciones necesarias para que una especificación sea posible. El principio de recombinación restringida sostiene lo que conforme a esos principios es suficiente para una especificación ser posible. Aquí se nos está planteando el hecho de que exista la posibilidad a partir de cómo aprendemos el significado de nuestros conceptos. Ajá. Y bueno, los principios de posibilidad ya en términos de condiciones de verdad de los operadores modales nos dan como resultado que la caracterización de la posibilidad se defina como un pensamiento o proposición va a ser posible si solo si es verdadero de acuerdo a alguna asignación admisible. Y la caracterización de la necesidad nos va a decir que un pensamiento o proposición va a ser necesario si solo si es verdadera de acuerdo a todas las asignaciones admisibles. Entender la modalidad metafísica significa tener un conocimiento tácito de los principios de posibilidad y aprovechar ese conocimiento en la evaluación de nuestras oraciones modales. Una oración modal es verdadera si se conforma respecto a los principios de posibilidad. Y las condiciones que se conocen implícitamente al entender la necesidad son aquellas justamente que determinan las condiciones de verdad de las oraciones modales, que como ya vimos se explican en términos de asignaciones y cómo los principios constitutivos de Peacock operan para explicarnos cómo se fijan esos significados. Así, la integración de la metafísica con la epistemología se da al tener una teoría sobre la posesión del concepto de necesidad metafísica, en la que los principios de posibilidad lo que van a hacer es fijar la verdad modal. También van a ser mencionados en la explicación sobre las condiciones bajo las cuales los contenidos modales son conocidos por medio de esos principios, siendo contenidos del conocimiento tácito del pensador. Para el caso de la creencia modal, que es también conocimiento, el conocimiento tácito de los principios de posibilidad es el que nos habilita a ligar lo que es para que P es verdadero con la creencia de que P. Por esta conexión entre verdad, entendimiento y conocimiento es que las medidas ordinarias que tomamos para establecer la verdad modal bastan para obtener la verdad modal y el conocimiento modal genuino. Así, la caracterización de la necesidad da la regla que determina la extensión actual de el término necesariamente. Esta regla usa la noción de admisibilidad tal y como es restringida por PEM y los demás principios. Ajá. Y la regla para determinar la extensión actual de esta palabra necesariamente puede entonces ser tomada como uno de los objetos de aplicación de PEM, viéndolo así, se ve que el valor semántico de necesariamente incluye precisamente esas proposiciones y pensamientos que son verdaderos bajo todas las asignaciones que son admisibles de acuerdo a ese. Entonces, los principios constitutivos de Peacock lo que hacen es precisamente esto, fijar los contenidos y garantizarnos que esos contenidos se den en las distintas posibilidades de evaluación de las proposiciones. Con esto podemos ver que no hay un elemento de decisión involucrado en el entendimiento de la necesidad. Ajá. Porque la necesidad la entendemos con base en los principios constitutivos. Las condiciones de verdad sobre la necesidad, pues son un asunto de descubrimiento y no de decisión. Cuando un pensador alcanza una creencia cuyo contenido es necesario por medio de la aplicación de su conocimiento implícito de PEM, está aprovechando su conocimiento implícito de algo más,
que son los principios de posibilidad y cualquier conocimiento que se va a requerir para aplicarlos. Entonces, esta es como la contribución que hace Peacock, y ahora lo que vamos a hacer es ya ver con estos elementos que hemos ido explicando, que es la condición de factualidad, el modelo de determinación de verdad y la concepción basada en principios, pues ahora sí construir nuestro modelo semántico epistémico de la necesidad metafísica. Y la oración que vamos a estar nosotros tomando de ejemplo es la siguiente, lambda. Lambda dice, Q se sigue necesariamente de las premisas P1, P2 y Pn. Aquí igualmente aclarar que no estamos suscritos a ningún sistema lógico en particular, sino lo que estamos tratando aquí es la noción intuitiva de consecuencia lógica, que esa es la que es necesaria, ¿sí? No se adscribe a un modelo particular, sino a un sistema particular lógico, sino que es la noción intuitiva de consecuencia lógica, esa que está ahí desde Aristóteles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cómo está funcionando el término necesariamente, porque finalmente esa es la parte donde se está expresando la modalidad. Ajá. Y bueno, vamos a hacer el análisis semántico de esta oración con todos los elementos que ya hemos visto. Entonces, vamos a empezar estableciendo las condiciones de verdad de lambda. Aquí la tenemos, el carácter, recuerden, la primer función tiene que ver con el carácter, tiene que ver con establecer las condiciones de verdad. Tenemos, Q se sigue necesariamente de las premisas P1, P2 y Pn. Como ustedes recuerdan, lo que necesitamos aquí son los significados lingüísticos, las reglas lingüísticas, más el contexto de uso de la oración. Con base en eso, yo puedo establecer los siguientes contenidos. Q es una variable que indica la consecuencia o resultado de un argumento. Esto más las reglas lingüísticas que me hacen saber que ese es Q y que Q está funcionando como variable, etcétera. Luego, la parte interesante es esta, se sigue necesariamente. ¿Qué quiere decir que se siga necesariamente? Según lo que explicamos, pues tiene que ver con el uso, o más bien con ciertas reglas fundamentales de referencia que están de alguna manera fijadas por Penn y los principios de posibilidad, más las reglas lingüísticas también aquí, porque otra vez tengo que tener las reglas lingüísticas más mi contexto de uso, y en el contexto de uso lo que me permite establecer los contenidos semánticos de se sigue necesariamente, pues es PEM y los principios de posibilidad. En el caso de que hubiera un desacuerdo aquí, lo que quiere decir ¿cuál es la regla fundamental de referencia que está detrás de se sigue necesariamente? Una es que el mundo es de cierta manera y que puede ser de manera distinta, o sea, que podemos pensar que el mundo puede ser distinto. No obstante, el significado de la oración lambda se mantiene a través de las distintas maneras en que el mundo puede ser. También con se sigue necesariamente entendemos que no hay una reinterpretación de los conceptos que expresan los términos ingredientes de lambda. Ajá. Esto está garantizado por PEM y la asignación S que fija los valores semánticos en el mundo actual. Entienden que nada va a hacer que el resultado de la prueba sea distinto, o sea, que no se siga Q. Se reconoce también que la prueba está bien fundada. El entendimiento que se tiene está relacionado con las referencias de los términos, que en este caso están dadas por P, y los principios de posibilidad. Y este entendimiento no se da con base en la convención de una política preacordada, sino más bien por una especie de intuición racional de carácter infrapersonal. Cuando nosotros usamos se sigue necesariamente, lo que estamos entendiendo es todas estas cosas que están aquí definidas. Ajá. Luego, el significado de las
pues es una proposición, artículo femenino plural, más reglas lingüísticas. Tengo el contenido de esta preposición y de este artículo. Y luego premisas P1, P2, Pn. El contenido es, bueno, ahí son variables que indican las premisas o el antecedente de un argumento o de esto que finalmente es la condición a partir de la cual se va a dar. Entonces, todo esto es establecer las condiciones de verdad de lambda. Como pueden ver, se da a partir de parcelar el mundo, como decíamos, estamos hablando de esto y no de otra cosa, y están funcionando aquí los principios de posibilidad, los principios constitutivos de Peacock, para poder asir el contenido de se sigue necesariamente. Con esto tenemos el carácter de la oración, tenemos la primera función de la oración, falta la segunda función de la oración. Ahora bien, todo esto verde es el carácter, las bolitas que dicen C1, C2, C3, C4 son los contenidos semánticos dados por el carácter, y lo que ocurre ahora, como ya dijimos, en el modelo de determinación de verdad es de esta parcela, ¿qué es lo que va a hacer que sea verdadero o falso? Ajá, que del cajón que ya hiciste, ¿qué vas a jalar para que esto se pueda evaluarse como verdadero o como falso? Entonces tenemos ahora el paso hacia el contenido, hacia la segunda función, donde vamos desde la intención al valor de verdad, y tenemos por parte de Kaplan la circunstancia de evaluación y por parte de Peacock a PEM. Porque otra vez, ¿cuál es la función de PEM? Fijar los contenidos semánticos, pero a garantizar que se den en las posibilidades de evaluación, ¿no? Entonces ahí tenemos a estas dos propuestas trabajando conjuntamente para explicarnos cómo estos contenidos se jala aquello que necesito, garantizo los significados y entonces puedo evaluar qué necesito para saber si Q se sigue necesariamente de las premisas P1, P2 y P3. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas al agente, porque en el agente están las reglas fundamentales de referencia. Esa es la parte de la epistemología. Y necesitas el mundo posible, que es el mundo actual, porque otra vez los contenidos semánticos se fijan desde el mundo actual. Ajá. De manera simplificada, lo que hace esta es la primera función y esta es la segunda función. Como pueden ver, PEM lo que hace es explicarnos eso que Kaplan no explicó, que es cómo se jala lo que hay en el contexto de uso a la circunstancia de evaluación. Y entonces aquí simplemente está simplificado, ya no están todas las palabras que había puesto. Entonces tengo al agente, que son las reglas fundamentales de referencia, que establecen los contenidos 1, 2, 3 y 4. Hay un tiempo, hay un lugar y un mundo posible, que es el mundo actual. Jalo lo necesario, este es Kaplan, jalo lo necesario para hacer la circunstancia de evaluación, que es este par ordenado, donde me queda solamente el agente y el mundo posible actual. PEM jala los contenidos y los asegura, y la evaluación en esta posibilidad, pues conserva los valores semánticos de los términos, de las palabras, de los conceptos. Ajá. Y aquí hay una cosa bonita que yo me di cuenta, que yo creo que todo el mundo sabe, pero yo no sabía. El carácter y el contenido pues, son las dos funciones. Del carácter hacia el contenido, pues es la intencionalidad, y del contenido del carácter es la extensionalidad, pero finalmente es la misma cosa, es el significado, y el significado es tanto extensional como intencional. Es una bola. Lo que hacemos en filosofía del lenguaje es tratar de explicarlo y tratar de desmenuzarlo, ¿no? Pero es una sola cosa. Ajá. Y ahora sí, ya es el modelo de determinación de verdad con la semántica de Kaplan y con la semántica de Peacock añadidas, y todo esto es, ahora sí, esto fue lo que fuimos construyendo a lo largo de toda esta hora que estuve yo aquí hablando.
que es el modelo semántico para mostrar que no existe un elemento de decisión involucrado en la noción de necesidad. Tenemos nuestra oración lambda, Q se sigue necesariamente de las premisas P1, P2 y Pn, es una entidad lingüística. Nuestra primera función, que es el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración lambda, y que en términos de Kaplan es establecer el contexto de uso más las reglas lingüísticas hacia la intención para formar la proposición de la oración. En el caso de Peacock, que está acá, aquí, es la determinación de los valores semánticos mediante la asignación. Recuerden que la asignación lo que hace pues, es asignar los valores de los términos. Y esta asignación pues es la función donde se dan los valores semánticos de lambda según la asignación. Esto más esto me va a permitir entender por qué tengo estos contenidos, no tengo otros contenidos, sino estos contenidos, y puedo jalar ya estos contenidos gracias a PEM, lo que hace PEM, el principio de extensión modal, y la función del contenido de Kaplan, que es desde la circunstancia de evaluación, tomar aquello que me sirve para ya determinar el valor de verdad de la proposición. Entonces, jalo los contenidos, tengo la segunda función, tengo que ver si las condiciones que establecí anteriormente se cumplen o no. Ajá. Voy de la intención hacia el valor de verdad con Kaplan, y con Peacock voy de la extensión de los contenidos semánticos que tengo hacia los valores de verdad. Ajá. Y entonces, como ya la asignación me dio los valores de verdad y PEM los fijó y me va a garantizar que se den en todas las posibilidades de evaluación, entonces esta oración siempre va a ser verdadera. Y como siempre va a ser verdadera, entonces es necesaria. Y ahí está. ¿Cómo mostramos de manera semántica la factualidad? O sea, que la necesidad habla o nos está expresando cuestiones de hecho y no cuestiones que tengan que ver con el sujeto. Y bueno, esa es como esta era la intención de toda esta charla, construir este modelo. ¿Qué podemos concluir? No hay un elemento de decisión involucrado en la práctica modalizadora. También que se puede construir una prueba semántico-epistémica para establecer la factualidad de las oraciones que implican modalidad, específicamente aquellas que hablan de necesidad metafísica. Se muestra la estrecha relación que existe entre entendimiento, lenguaje y modalidad. También se ofrece una fuerte objeción al mecanismo de cautela que propone Wright, del cual ya más o menos hablamos. Se vio también que el estudio de la necesidad metafísica contribuye al estudio de la noción de consecuencia lógica, porque pues, están pegaditas, y la relación que ambas nociones guardan. Se bosqueja el camino para un estudio semántico epistémico de la intencionalidad y de lo a priori, que finalmente esa es la muleta en la cual cojeamos. El modelo construido es un instrumento de análisis semántico que puede aplicarse a cualquier otro tipo de oración. O sea, esto en este caso sirvió para una oración que incluía la necesidad metafísica, pero pueden evaluar cualquier oración a partir de este modelo. Y pues ir rastreando cuáles son los elementos que están presentes en los contenidos semánticos de sus oraciones. Para eso sirve el modelo. Entonces, pues la necesidad es algo que se da de acuerdo a cómo es el mundo, que nosotros lo aprendemos con con el entendimiento, y pues listo. Eso sería como todo lo que yo tengo que decir. Espero no haberlos aburrido mucho. Y ya. A ver si siguen ahí. Sí, aquí seguimos. Muchas gracias, Esperanza. Está esperando Omar, pero creo que anda con problemas técnicos.
Bueno, abrimos la sesión para, el espacio para preguntas, comentarios, sugerencias. Pueden formularlas ya sea por su micrófono o por el chat. Vamos con Sami y luego con Gabriel Delgado. Ay, no sé cómo formularte esto, porque sé que me vas a decir que no lo vas a responder del todo, pero en realidad estaba preguntándome, ok, sí, todo está muy claro, me gustó mucho, de verdad creo que funciona y que es hasta contextual el modelo, o sea, el modelo se puede traer a ciertas cuestiones ya no solo universalistas, sino también específicas, como preguntarnos, ahora sí, como esta charla, por ejemplo, la verdad de esta charla y no solo la verdad de la charla en el sentido muy amplio de la palabra charla. Pero estaba pensando que en este sentido tú tienes, por así decirlo, y aquí es la cuestión, un prejuicio sobre la verdad. Y al mismo tiempo eso estaría contra tu propio modelo que dice que no podemos estar prejuiciados. Entonces hay dos cuestiones. Por un lado, la pregunta sería, ¿se puede uno en realidad no tener un prejuicio? Que eso en filosofía es todo un debate, pero pues como a ti te gusta decir que sí podemos estar sin el prejuicio, pues no te queda otra que tratar de responderlo. Y por otro lado, si esta noción de verdad, ¿cómo se comprobaría que efectivamente tenemos una intuición intelectual de las cosas tal y como son? Porque entonces ahí hay un problema con que tú se te hizo fácil, en el sentido, pues, de que a todos se nos hace fácil, yo no te culpo, de decir como de, no, pues yo me voy a apelar a esta teoría de la verdad, y qué bonita la teoría de la verdad, pero ¿cómo compruebas esa teoría de la verdad que está fundamentando tu modelo? Porque, ajá, muy bonito decir, yo soy correspondista y la verdad que es lo que corresponde con el ser y todo lo que tú quieras, pero ¿dónde está la prueba de que esa concepción de verdad es la verdadera? Para este mundo posible aparte, porque ni siquiera, porque ahora puedes tú hacerme el salto y decirme, ah, bueno, en los otros mundos posibles puede que no sea esa, pero no, te estoy preguntando, en este mundo posible donde tú estás hablando y donde estás fundamentando esta teoría, ¿cómo compruebas tu teoría de la verdad sin caer en un prejuicio que ahí estaría la cuestión? ¿Se puede en realidad fundamentar una teoría, sea cual sea en filosofía, sin un prejuicio de cualquier sentido y pues terminar diciendo acepto yo como tú o como cualquier otro, acepto yo esta teoría de la verdad, que en el fondo se vuelve axiomática y que no puedo comprobar, sino que digo, no, pues la acepté. A mí se me hizo muy bonita y la acepté. Porque en tu teoría, por lo que entiendo, tú tendrías que hasta comprobar esa propia teoría de la verdad a través de tu propio esquema y de lo que nos estás planteando. Entonces ese ejercicio es lo que quiero ahora sí hacerte responder sin que me digas voy a zafar. Ya me voy. Creo que son dos puntos bien, bien interesantes y padres porque lo voy a contestar uno como realista sin asumirme tan realista y el otro como ya los hippies trivialistas que nos volvemos todos, ¿no? Desde un punto de vista realista, que es esto de sí, tiene que haber verdad y ahí está y hay que, y el mundo, ¿no? El mundo está ahí. Una manera en que te podrían contestar los realistas y decirte, no, pues sí te puedes salvar de los prejuicios, porque precisamente esta intuición que tú tienes sobre la modalidad, o sea, que tú puedes concebir que el mundo puede ser de otro modo, eso no es algo que tú hayas formulado de ningún modo, pues, o sea, ya en la paquetería de inicio traes esa manera de funcionar y como ya viene dada en la paquetería de inicio esa manera de funcionar, ya sea porque así es el mundo tal cual o pues es por tu misma constitución que pues así lo vas a ver siempre, ahí no cabría el
pensar que estás prejuiciado, porque finalmente los prejuicios tú los formulas con base en ciertas creencias que tú asumes sin justificación. Eso es lo que es un prejuicio, ¿no? Tener una creencia sin tener la justificación de la misma, ¿no? Y asumirla como pues, real, ¿no? Y comportarte de acuerdo a la asunción real de esa creencia. Eso es lo que hacemos con los prejuicios. Entonces te podrían decir como, no quiero decir a priori o innato, ¿no? Que ya sabes Es que que el mundo puede justo ser de otra a manera, esto ¿no? va, o sea, lo estás de hecho Sí, diciendo sin decirlo, nos estás diciendo que hay sí, una, o sea, tú lo dices claro en tu lenguaje, una paquetería de inicio, pero me estás diciendo que esa paquetería de inicio es esencialista. Yo no puedo sí, devenir otra paquetería de inicio, sí, siempre voy a no. hacer esta. Y eso, digas como digas, es esencialismo. O sea, ¿cómo te Es, zafas de ese prejuicio? no se puede zafar y ese es el problema. Por eso decía al final, la parte, o sea, todo esto va hacia resolver el problema de la intencionalidad y de lo a priori, porque es un desmadre y es donde la filosofía nunca ha podido resolver, pues, o sea, porque ¿qué prueba tienes de que el conocimiento a priori sea así como es? Pues ninguna, ¿no? Pero ¿qué prueba tienes de que no exista tampoco el conocimiento a priori? Pues tampoco ninguna, ¿no? Entonces, la posible respuesta de que no, es que no puedes estar prejuiciado porque hay ciertas maneras de funcionar que pues ya son así y no dependen de ti, o sea, ya las traes, ¿no? Eso es lo que te contestarían los realistas. Ahora, lo que yo te contestaría es, no puedes estar como esto que se buscaba de no tener ningún tipo de contaminación teórica a la hora de estar juzgando, me parece que no es posible. O sea, no puedes quedarte en blanco y empezar a juzgar así como de, vamos a empezar tabula rasa, a empezar a ver qué es lo que realmente hay, existe o lo que sea, o qué sí puedo conocer o qué no puedo conocer. Creo que eso no se puede hacer porque pues porque no podemos, pues, o sea, estamos imposibilitados a quedarnos con la mente en blanco, a dejar de pensar en algo y siempre estamos pensando o estamos evaluando o estamos adquiriendo el significado o el conocimiento a partir de dicen los hermeneutas, estos marcos, marcos conceptuales que están determinados, pues, por la experiencia y por cómo naciste y cómo te trataron y qué comiste y un montón de cosas más, ¿no? Ya vemos el mundo de cierto modo y yo creo que esta visión de los sujetos ideales epistémicos no existe, pues, o sea, no estamos como, no los podemos como hacer tan puros que no haya como una, no sé si sean prejuicios, pero si no una inmaculada acercamiento epistémico hacia algo, o sea, no creo que sea posible. Ahora bien, eso no quiere decir de que, ay, bueno, entonces pues ya cada quien su verdad y que todos tengamos razón, no tampoco, sino yo creo que esto que hace Peacock, que hace Wright, incluso Wright, aunque me caiga mal, que hace Kaplan, que hacen los de semántica analítica, todo esto, pues creo que son intentos de explicar lo que pasa, ¿no? Y son interpretaciones acerca de cómo funcionamos a la hora de estar manejando nuestros conceptos, nuestro lenguaje, etcétera, ¿no? Algo que me gusta mucho decir en las clases, y lo repito, que yo no lo dije, lo dijo Cristian Gutiérrez, que es, si eres realista o antirrealista no importa, porque finalmente son dos modos distintos de contar la misma historia. Tú te casas con la historia que es más ad hoc a ti, ¿no? Pero ni ser realista tiene como ya ganada la partida, ni tampoco los antirrealistas. Lo único que tenemos, pues, son estas explicaciones en la contingencia y pues algunas sirven más que otras. El punto es ver para qué nos sirven, ¿no? El modelo, pues, sí está bonito, está bien construido, etcétera,
pero sirve para hacer cosas, o sea, aun cuando no podamos tocar los límites del cajón, pero sí nos podemos mover en el cajón, ¿no? Y eso es como lo padre. Y entre te muevas en el cajón de manera más sensata, consciente y ética, mejor, ¿no? O sea, es como lo que yo pienso, y para eso sirve esto, no para, no sé, o sea, no son palabras huecas y edificios hermosos construidos que no sirven de nada, sino que pues sí tienen que servir de algo, te dan sentido, te dan un poco de paz, te dan un poco de autocomprensión, ¿no? De, mira, si funciona o no, que si realmente funcionas así, pues quién sabe. Ahora también tenemos la otra parte, pues no podemos asegurar que así sea, pero funciona. O sea, estas explicaciones, mal que bien, sí bosquejan, sí representan y funcionan, ¿no? Porque una manera en que se utilizan estas cosas de los modelos semánticos y demás, pues es, por ejemplo, para programar computadoras, para leer datos, etcétera, ¿no? Para entender un poquito más los detalles que puede tener la información. Se puede servir para hacer esto, ¿no? Y funciona. No sé por qué funciona, pero pues funciona, ¿no? Entonces, creo que ahorita en mi proceso intelectual en el que estoy, creo que esta imposibilidad de poder decir de manera absoluta, así es y así tiene que ser, se debe a que nos hemos mal concebido desde nosotros mismos como sujetos epistémicos, ¿no? O sea, nos concebimos como de, nací y ahora el mundo entra y entra la información y empiezan los procesos inferenciales y empieza, creo que desde ahí estamos mal y hay que replantear eso, ¿no? Hay que concebir el sujeto epistémico de una manera distinta, no sé cuál todavía, pero sí de una manera distinta, porque esta manera pues nos lleva a estos callejones de salida, sin salida que tú ya has expresado. Perfecto. Bueno, vamos a atender ahora la cuestión de Gabriel Delgado y enseguida Omar Solís, posteriormente Aris, aquí en el chat. Gabriel Delgado. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María, por la presentación. Mi pregunta va en un sentido y en un marco de filosofía de la ciencia. ¿Crees que tu modelo para la necesidad metafísica se puede insertar en otro modelo quizá más amplio de agencia racional? ¿O no? Y si sí, ¿qué tipo de modelo sería? Gracias. Ok. Obviamente detrás del modelo pues está la racionalidad, o sea, la cuestión de la racionalidad está ahí totalmente determinando todo el modelo. Ahora, si sirve para otras cosas más generales en términos de filosofía de la ciencia, yo creo que sí se puede aplicar a evaluar oraciones de filosofía de la ciencia, sobre todo porque hay algo que pasa en filosofía de la ciencia, que cuando hacemos filosofía de la ciencia los filósofos, pues nos vamos a como estas cuestiones muy de estructura, muy de lógica, muy de los conceptos y la formación de los conceptos de una manera muy racional. Y, por ejemplo, toda la parte hermenéutica, toda la parte de la intencionalidad, toda la parte de los sesgos en las observaciones, los sesgos cognitivos a la hora de estar experimentando, bla, 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 todo eso que queda fuera, creo que el modelo podría rescatarlo, no de manera exhaustiva, pero sí puede servir como un inicio para poder rescatar todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer los contextos de uso, pues no es lo mismo que tú seas un científico alemán, que seas un científico hindú, o que hayas estudiado en Cambridge, o que hayas estudiado en Australia, o que hayas estudiado en Japón,
¿no? Y en los contextos de uso, pues se puede, en los contextos de uso y en las circunstancias de evaluación, pues se puede de alguna manera rastrear estos factores que finalmente sí están involucrados a la hora de hacer ciencia, ¿no? Y que son determinantes a veces, muchas veces, del desarrollo de las teorías científicas. Entonces, creo que sí puede aplicarse, sobre todo porque rescata esta parte intencional que no hay como una explicación como muy exhaustiva, y menos en filosofía de la ciencia, sobre esta intencionalidad, ¿no? A la hora de formular las leyes o las teorías, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿No de qué? Perfecto, vamos contigo, Mar. Ya, perdón, es que se me va el mouse. Yo quería preguntarle, para estas cosas de computación y así, pues vemos como interfaces, ¿no? Modelos, pues, de descripción. Y lo que encuentro en su modelo, pues, es que pues, es como una super teoría de la descripción, donde intervienen agentes y todo eso, ¿no? Si la entendí bien, pues puedo describir como con mucha precisión alguna proposición que exprese un hecho y pues ya, eso es una super ganancia. La idea era como es susceptible, por ejemplo, transcribir su modelo a una notación clásica. Estoy pensando en pasar las oraciones del modelo a funciones de lógica de predicados, por ejemplo, de teoría de conjuntos, obviamente pues restringiendo las funciones porque pues esas notaciones son como muy, muy abiertas, o si ha pensado en generar como una interfaz gráfica de su modelo, como por ejemplo en términos en estos circulitos metemos los agentes, dentro de este recuadro metemos el contexto y las funciones que son válidas para ese contexto, o sirve para meter mis asignaciones, y de esa manera yo puedo pues organizar la descripción. No sé, la pregunta es esa, ¿si ha pensado ya como ya aplicación así ruda, pasar su modelo a algo así, o sigue como en esta misma interfaz que nos presentó ahorita? Esa es la pregunta. Ya. El caso de reducirlo a clásica, creo que no tendría caso, pues, porque se limita muchísimo el alcance del modelo. Ahora, bastarlo a algo más, yo sí he imaginado, lo he imaginado, pero no sé cómo hacerlo todavía. Volviendo otra vez a esas sesiones de seminario, yo me impacté con la lógica condicional, porque las lógicas condicionales lo que hacen es como partirte la noción de consecuencia lógica, como bifurcarla en muchas cuestiones y posibilidades, y entonces a lo mejor eso podrían, o sea, ya que es un Frankenstein con Kaplan y con Peacock y conmigo, pues ahora que meterle lógica condicional para representar precisamente gráficamente cómo es que se jalan los contenidos semánticos a ciertas posibilidades, ¿no? Y cómo puedes ir evaluando a partir de esas posibilidades. No lo he logrado porque pues no puedo diseñar algo así en mis capacidades, ¿no? Pero yo sí me imagino que estas lógicas lo que hacen es como también es desmenuzarte muchísimo la noción de consecuencia que está implícita, y como lo vimos, la noción de consecuencia pues está en todo el modelo, porque finalmente la explicación semántica se da con base en dos funciones, que finalmente es un bicondicional grandote, ¿no? Y ese sería como lo que podría hacerse ahí, ¿no? Pero no lo he hecho y no sé si lo vaya a hacer algún día, entonces, si alguien lo quiere hacer, que lo haga, ¿no? Sí. Omar. Vale, muchas gracias. Sí, no, está muy difícil el paquete. Sí, ahí hay que hacer otras cosas. Sí. Pero sí entiendo. Gracias, maestra. ¿No de qué?
Perfecto, tenemos una duda en el chat, es de Aris, y bueno, leo todo el comentario. Buenas noches, este modelo para tratar la necesidad metafísica es un tratamiento de los mundos posibles como conjuntos de oraciones. Si es así, me gustaría saber más sobre esta relación, y bueno, aquí nos ahonda. Me gustaría saber qué ha motivado este modelo, si es algún problema filosófico concreto, algún problema para las lógicas modales, o si apunta más a resolver problemas propios de la metafísica modal. Ya fui a prender el foco porque ya no veo. Ok, gracias por las preguntas. Primera cuestión. Es para tratar la necesidad, es un tratamiento de los mundos posibles como conjunto de oraciones. No necesariamente, porque otra vez, los mundos posibles no son oraciones los mundos posibles, sino que la oración la evalúas en el mundo posible y el mundo posible es un estado de cosas dado, pues, o sea, es un estado de relaciones, así se está entendiendo los mundos posibles, es un estado de cosas que están relacionadas ahí. Por ejemplo, en el mundo actual estamos nosotros ahorita en esta charla, pero pudimos haber estado viendo la tele o pudimos haber estado en el cine. Esos son como los mundos posibles, como conjuntos pues sí, de objetos relacionados, donde pues, lo que importa son las relaciones, no tanto como las oraciones. Y lo que vas a hacer es evaluar las oraciones en estos mundos posibles, o sea, en estos marcos, en estos contextos. Tú vas a evaluar estas oraciones. En el caso del ejemplo que se dio ahí es Q se sigue necesariamente de P1, P2, PN. Tú lo evalúas en mundos que son muy parecidos a o sea, el mundo actual, ¿no? Y lo vas evaluando a través de todos estos mundos posibles. Ahora, lo interesante del modelo y de la propuesta, y eso no es mío, eso es de Peacock, es que no, la modalidad de los mundos, o sea, bueno, los mundos posibles no son los que te van a estar determinando, ¿cómo decirlo? No es como que depende del mundo, no sé cómo decirlo. La verdad de la oración depende desde aquí, desde el mundo actual, desde donde se está dando. Y quedan fijos los contenidos semánticos desde el mundo actual, de tal modo que cuando tú modalizas, cuando la llevas a otros mundos posibles, los contenidos se siguen dando. Ajá. Entonces, lo que es importante en el modelo es preguntarnos por la verdad de la oración en el mundo actual. Ajá. Y ya los principios de posibilidad lo que hacen es conservar estos valores semánticos en los distintos escenarios en los cuales vas a evaluar la oración. Eso es como lo que importa. Y estos escenarios, pues, tú los vas postulando de acuerdo a lo que estás evaluando, o sea, de acuerdo a lo que estás hablando. Puedes tener mundos posibles que sean conjuntos de oraciones, puedes tenerlos, pero depende para qué vas a establecer un mundo posible como un conjunto de oraciones, ¿no? Generalmente los mundos posibles ahorita, en lo que yo expliqué, están pensados como mundos con objetos y objetos con relaciones. Eso es como se están postulando los mundos. ¿Qué motivó que yo hiciera esto? Bueno, esto empezó hace muchísimos años, desde la maestría, porque yo cuando era muy joven e ingenua, y todavía soy ingenua, pero ya no tanto, yo sí quería demostrar que la noción de consecuencia lógica era factual y que no dependía del sujeto y que bla, bla, bla. Entonces, mi motivación era esa, o sea, sí, tener ahora sí a mí me convenció la historia realista, ¿no? Así a la que me queda más a mi cosmovisión es la historia realista. Creo que sí hay un mundo que per se es así como es, donde nosotros formamos parte de él y ya está determinado o está ordenado o está regido de cierta manera que no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no la inventamos y nosotros no la hicimos. Yo sí creo eso. Entonces, a mí me gusta la historia
realista. Entonces, una manera de, cuando leía Wright, allá hace muchos años, cuando iba en maestría, fue cuando me leí a Wright en este artículo de Inventing Logical Necessity, que me impactó así de cómo crees que la necesidad metafísica depende del sujeto, o sea, cómo estás diciendo tú que es una decisión que tomamos, ¿no? Y bueno, ya empecé a indagar más y demás, y los principios lógicos, o sea, los principios metafísicos, no contradicción, identidad, razón suficiente, pues son necesarios, ¿no? Y decir que depende de la decisión es así de, pero ¿cómo, no? Y bueno, esa parte sí como que fue así como, pues no me convence tanto, no me convence del todo que se piense eso. Y ya leyendo también a algunas propuestas antirrealistas, han podido con razón suficiente, con identidad, pero nunca con no contradicción. Entonces, sí creo todavía que sí hay algo que nos excede, que nos trasciende y que es así, y nosotros estamos también regidos por ese algo, alguien o como quieran decirle. Doctora, en ese caso, entonces su postura es realista, ¿no? Sí. Pero la teoría por momentos parece como algún tipo de instrumentalismo cuando dice, por el contexto tomo y es lo que va a guiar la investigación. No creo que sea tan instrumentalista, o sea, porque también, otra vez, los contextos de uso se usan, los contextos de uso se usan, para lo que decíamos al principio, o sea, para decir, estamos hablando de esto, no te vayas a otros lados, estamos hablando de esto, y a partir de esto vamos a establecer los contenidos semánticos. Ahora, Peacock me gustó, es de los autores que sí, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo tratar de entenderlo, pero me gustó precisamente por eso, porque él a partir de cómo entendemos, cómo vamos entendiendo el mundo, bueno, los significados, él establece como estos contenidos que finalmente no son constructos que dependan ni del sujeto, ni de sujetotes, ni de comunidades epistémicas, ni nada de eso, ¿no? Sino que otra vez el callejón sin salida de esto es lo a priori, pues, o sea, son conceptos que sus contenidos son a priori, porque pues ya estamos determinados de esta manera. Ahí es donde está el tope, pues, de la explicación. Cuando yo me di cuenta de esto, pues sí me entristecí, porque dije, bueno, pero pues es como otra vez, o sea, hacer como una petición de principio de, pues créeme que es así, porque pues ya más para allá ya no podemos. Entonces, por eso le contestaba yo a Zacarías que nuestro planteamiento como sujetos epistémicos se tiene que reformular, ¿no? Y establecer nuestra epistemología, nuestra red epistémica más allá de la racionalidad. O ampliar la racionalidad, o cambiar la racionalidad, no sé, pues. Pero no creo que sea instrumentalista por eso. Es realista, pero pues con sus limitaciones, sí. Ok. Bueno, eso ya me deja claro la postura, ¿no?, sobre los mundos posibles. ¿Ya le quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, duda? Elizabeth. No, es Omar que no ha bajado su mano. Oh, ya. Ay, perdón, también Gabriel. Isabel. Tampoco ha bajado su mano. Sí. Sí, bueno, yo tengo una cuestión, maestra, ya que entramos en materia de Kaplan. Ay, Omar levantó la mano otra vez. ¿Vas tú, Omar? Perdón. No. Se está peleando con la máquina. Lo bueno es que le sabemos picar. Sí. Primero sobre el sentido de modalidad. Necesariamente te debes de comprometer con la necesidad al aceptar una visión modal o al aceptar la modalidad. Es decir, la necesidad es parte de un contenido necesario, necesario intrínseco al sentido de modalidad,
Y esto lo pregunto porque parece que el principio de cautela va más sobre en contra de la necesidad que de la modalidad. Entonces, ahora, si pensamos que la modalidad no necesaria, perdón la redundancia, no necesariamente se compromete con un enfoque de necesidad, pues el principio de cautela ya no tiene como mucha razón de ser, ¿no? En el desarrollo de pues de la propuesta. Aquí, o sea, el punto es, hay muchos tipos de necesidad, ¿no? Y dependiendo, algunas necesidades son como más chiquitas y otras son más grandotas, y las chiquitas están adscritas a ciertos sistemas, ¿no? Dependiendo del sistema que tú tengas, pues es el tipo de necesidad que vas a tener, ¿no? Ahora, la necesidad metafísica, bueno, y a eso se le puede llamar modalidad, o sea, son los modos cómo se va dando la verdad de las proposiciones. Ajá. Y dependiendo del sistema que tengas, pues se da la verdad o no se da la verdad, o siempre se da, o qué onda, ¿no? Y así vas definiendo tú la necesidad. En el caso de la necesidad metafísica, que no está adscrita a un sistema o alguna interpretación específica, ahí yo creo que las prácticas modalizadoras sí tienen que ver con estas maneras en las que nosotros percibimos o adquirimos o aprendemos el mundo, ¿no? Porque yo creo que también por eso Pico que empieza con la noción de posibilidad, o sea, lo primero que tú captas del mundo es que el mundo puede ser diferente. Y eso es lo que te permite moverte epistémicamente. Si tú no captas que el mundo puede ser de otro modo, es como difícil pensar que pudieras moverte como sujeto epistémico, ¿no? Entonces, las prácticas modalizadoras que finalmente producen lo que es la posibilidad y lo que es la necesidad, yo creo que ahí sí van de la mano, ¿no? La objeción de la cautela es porque Wright piensa que en la práctica modalizadora lo que realmente hacemos es, o sea, Wright es un poquito como las objeciones que tenían los empiristas con los innatistas, ¿no? Hasta que te enseñaron qué era la necesidad, te enteraste que existía, ¿no? Entonces, cuando tú estás modalizando, lo que estás haciendo es aplicando ese conocimiento que adquiriste. Tú estás acordando con toda esta escuela a la que perteneces que pues esto es necesario porque se comporta como te enseñaron, ¿no? Y lo que hace Wright es decir, bueno, como cuando tú modalizas, lo que haces es como estar de acuerdo con esta política preacordada, pues puedes abstenerte de esto y no obstante seguir como cualquier otro, o sea, tú vas a poder seguir haciendo lógica sin ningún problema y sin la necesidad de modalizar, ¿no? Porque otra vez la modalización, pues es algo que se construye, no es algo que se dé per se. Y es lo que Peacock dice, no, se da per se porque ya lo traes, o sea, ya tu manera, tu posibilidad de conocer es modalizar. Ajá. Esa es como la pelea. Ahora, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es más en el enfoque de la filosofía aplicada y sobre todo de los profesionistas de la filosofía aplicada. Primero, ¿qué consideraciones y qué pues, virtudes, características debe tener un filósofo del lenguaje en el ámbito de las aplicaciones, ¿no? ¿Qué tipo de, igual aquí nos puede compartir, qué tipo de pericias son útiles, pericias materiales o profesionales para la aplicación de modelos de la filosofía del lenguaje a situaciones diversas, ¿no? Uh-huh. Primero tienes que, y no creo que nada más sea exclusivo de los filósofos del lenguaje, sino los filósofos en general y cualquier profesionista en general, tienes que tener imaginación y tienes que tener creatividad, ¿no? Porque tú no puedes establecer para qué va a servir esto o dónde lo puedes ocupar o si esto te va a solucionar algún tipo de problema específico si no tienes como esta
esta imaginación o esta creatividad de poder o flexibilidad de moverte en varios escenarios, ¿no? Y bueno, eso es algo que no se puede enseñar, ¿no? Y que tampoco se puede aprender. Eso es algo que cada uno tiene que ir desarrollando desde cómo es cada uno, ¿no? Hay quienes somos más lentos que otros y pues tenemos que saber de qué adolecemos. Tienes que tener claridad en los conceptos, obviamente, y no solamente en filosofía del lenguaje, sino en cualquier disciplina que lleves a cabo, pero sobre todo pues, estamos hablando de filosofía y de filosofía del lenguaje, pues claridad en los conceptos, saber desde dónde estás trabajando y hacia dónde vas a aplicar eso que estás haciendo, ¿no? Creo que el diálogo, no el diálogo, sino el saber escuchar otras profesionistas, otras cuestiones es muy importante, pues, porque te abren el panorama de posibilidades a las cuales tú estás enfrentándote, ¿no? Hace poco le decía a un alumno, júntate con gente que no sean los mismos 10 fulanos que siempre te dicen que, ay, sí, estás bien listo, estás bien guapo, pues si nos movemos siempre con esos 10 mismos, pues no vamos a crecer nunca, ¿no? Pero si platicamos con gente de otras profesiones, de otras disciplinas que se dedican a otras cosas, y nos metemos a un curso de otra cosa, pues te das cuenta que la aplicación, nuestro campo de aplicación es enorme, ¿no? Por ejemplo, si te metes a un curso de plan de negocio, o sea, cómo hacer un plan de negocio, y te das cuenta que el factor humano no tiene ni idea qué es el factor humano, y tú eres el humanista, entonces dices, pues yo algo puedo decir de eso, ¿no? Si te metes a otra, no sé, a platicar con gente de diferentes disciplinas, pero que vayas abierto a escuchar, a tratar de entender lo que ellos hacen, a tratar de ver los problemas que ellos tienen y ver desde lo que tú tienes si puedes aportar algo a esas soluciones, ¿no? Creo que eso es lo más importante que se debe de tener, ¿no? A la apertura, a la escucha a otras cuestiones que en principio pues a veces ni las entendemos o ni las conocemos y otra vez prejuiciosamente nos cerramos a ellas. Ajá. Entonces, esa sería como una recomendación. Muévanse con gente de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, de otras instituciones, ¿no? Perfecto. La multidisciplina. Y la última pregunta también en virtud de la última pregunta mía, es sobre los criterios, si pudiera ahondar en los criterios de aplicabilidad del modelo semántico que nos pues expuso hoy en día. ¿Cuándo podemos decir que pues en términos, en una jerga lógica es válido, cuándo es inválido, cuándo es consistente, cuándo es inconsistente el modelo? El modelo aparentemente es consistente porque Peacock tiene también una cláusula de recursividad de PEM, entonces eso lo hace consistente, entonces está muy bonito. ¿Cuándo se puede aplicar? O sea, el modelo sirve sí para poder entender un poco mejor qué es lo que estamos hablando, o qué contenidos o cómo podemos evaluar los contenidos de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para eso funciona el modelo, ¿no? No es el modelo por excelencia, no es el modelo que si no lo ocupan van a estar fuera de las glorias del Olimpo, pues no, tampoco, o sea, depende pues para qué lo quieras ocupar. No sé, así yo tengo ilusión algún día de aprender si cosas de esas que hace Omar de inteligencia artificial y cosas así para ver si se puede hacer, o sea, esto de los campos semánticos y en inteligencia artificial me llama mucho la atención, pero pues soy bien ignorante en esto, ¿no? No lo sé qué tanto se puede aplicar en estas cuestiones, pero yo creo que sí, porque finalmente es explicar en los términos estructurales, racionales, pues cómo se jalan los contenidos. Muchas gracias, Esperanza. ¿Alguien más quiera postular alguna pregunta, comentario? Yo. Omar. Sí, de eso de
Yo he visto, por eso le hice la pregunta hace rato, porque en lo que he estudiado de Norvink y Russell, y en lo que he estudiado también en las materias de software, sí se aplican un montón de este tipo de ideas. O sea, como, por ejemplo, los de negocios tienen sus modelos donde tienen su semántica, sus reglas y definiciones, y siempre hay cosas como en términos de procesos, y luego donde interviene el factor humano y contextos y decisiones como hay. Y, por ejemplo, todo el enfoque de programación orientado a objetos también es así, ¿no? Como mucha teoría de clases y de conjuntos y mucha lógica en general. Y casi todo semántica. Entonces, por eso le preguntaba, porque pues veo un modelo semántico que está padre porque contempla muchas cosas en una sola, y a lo mejor se pueden hacer instancias que si bien no sustituyen a las que ya se están aplicando, porque pues ya son estándares que llevan muchísimos años, pues pueden ayudar a generar modelos en los cuales uno puede comprender o tratar de entender de una mejor manera, porque uno de los límites para aprender esas disciplinas de pronto es que el lenguaje especializado no es muy agradable, que digamos. Y tiene uno que buscar ejemplos gráficos o ejemplos pues sencillos, ¿no? Con notaciones más sencillas, que es lo que encontraba yo en su modelo. Entonces, por eso yo digo que sí se puede. Sería cuestión de preguntar de alguien que se dedica profesionalmente a eso, pues buscar ahí las conexiones, ¿no? Pero yo creo que sí puede, maestra. Y ya ese era todo mi comentario. Es todo lo que tengo que decir sobre eso. Perfecto. Pues bueno, son 7:55, estamos por concluir. No sé, bueno, hay tiempo para una pregunta más. Y si no, podemos pasar al término de esta sesión de ciclos de filosofía aplicada. Agradecemos enormemente su participación, Esperanza, y su apoyo, ¿no? Por parte de todos los miembros. Usted también es miembro, entonces también por parte de Recursiva. Me agradezco a mí misma. Y bueno, tenemos un tema pendiente que son las constancias. A las constancias les va a llegar esta semana, a más tardar yo creo que el viernes, a sus correos. Por favor, verifiquen en cuanto les llegue la constancia que el nombre esté bien y que los datos, ¿no? Y si hay algún error, notifíquenme inmediatamente para poder hacer las gestiones, porque ya salimos de vacaciones en las instituciones y pues se vuelve difícil, ¿no? Si no, pues se haría el arreglo se haría hasta el siguiente semestre, no hay problema, solo es por si lo necesitan. Aunado a ello, vamos a abrir otra serie de actividades, como es una semana igual de presentaciones, pero está planeada para julio, ¿no? Una especie de mini congreso virtual en donde, pues, igual todos los participantes están invitados, pues, a presentar algo, ¿no? A presentar un trabajo. Las líneas y los ejes temáticos son sumamente abiertos, tan abiertos como el campo de la filosofía aplicada, ¿no? Así como la filosofía pura, pues tiene todas sus vertientes. Esas vertientes se pueden traducir en términos de filosofía aplicada y hay campo para todos. Conforme a la entrega de ponencias de trabajo, sí, y pues de asistencia, nosotros iremos organizando pues los ejes de estudio, los ejes teóricos, pero estos ejes son más bien como simbólicos, ¿no? No van a representar tanto una normatividad del tipo de trabajo que vayamos o queramos presentar en el coloquio en la semana. Y bueno, espero en serio contar con su participación por todos estos días, y porque pues los he conocido de una u otra forma y me parece que pues tienen opiniones interesantes, ¿no? Les agradezco igualmente toda esta participación, a todos los que duraron en este seminario. Gracias, pues de inicio a fin, aquí duramos y pues conseguimos pues un equipo ahí más o menos sólido. Esperamos seguir trabajando, hay más actividades todavía, y pues bueno, queda también pendiente lo de la revista, les va a llegar la convocatoria ya por estos días que acabe la carga laboral.
dura institucional, y pues tengan excelente término de ciclo, excelente jueves. Un abrazo enorme a todos y de nuevo, gracias. Quedamos a sus órdenes, ya saben, en el correo, por cualquier cuestión que ustedes tengan. Gracias, Víctor. Gracias, Esperanza. Cuídate, Gabriel. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Bueno, voy a cerrar la grabación antes de que se me borre. Aquí no hay grabación. Ahí está. I follow the sound.